Bueno, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por compartir con nosotros este espacio ya tradicional de cada Erev Shabbat Kodesh. Estamos en la antesala de Perashat Behar Sinai, un escenario tan particular en donde se va a hablar de los derechos del hombre y de la tierra y también del ser humano, si lo queremos invertir, dando un avance más, la Sagrada Torá, de lo que representa todo este espacio de creación que le pertenece al Creador, por cierto, valga la redundancia, pero que en última instancia se refleja en cada instancia en la vida de cada uno de nosotros. Este Shabbat Kodesh está mirando la intensidad del Agba Omer, quiere decir que en Motzei Shabbat Kodesh estaremos llegando a un momento más que trascendente en esto que llevamos a cuenta, que es Tefilat Omer, y en donde, bueno, el tiempo se dividirá en dos, hacia atrás y hacia adelante, eventualmente, y en donde el Agba Omer marcará un derrotero para el pueblo judío. En cuanto a la tradición de duelo, en cuanto a la tristeza, pero por sobre todas las cosas, eh, porque esa resiliencia que le cupo al pueblo de Israel, no solamente en aquellos días, que fueron días complejos, desde ya los días de Rabbi Akiva, sino que la resiliencia que parece volver a replicarse en cada época, en cada situación, en cada mandato, creo, existencial que tiene el pueblo judío, en última instancia nos muestra y nos demuestra que el camino eventualmente es un camino que estará siempre plagado de dificultades, cuando no de, de crisis y por sobre todas las cosas de, de crisis existenciales fundamentalmente. Y así todo, Am Israel ha logrado superar esos enclaves tan complejos de su historia. Tal vez ahora estemos en uno de ellos, casi tras 8 meses, donde eventualmente la búsqueda natural de una respuesta y la búsqueda natural de la justicia eh, está en manos de uno y de lo que uno pueda transmitir y de lo que uno pueda enseñar como valores. El mundo está carente de valores. El mundo se ha comportado así desde siempre. Nos llama la atención, tal vez en esta etapa de la existencia, año 2024, que volvamos a pisotear los derechos humanos, que volvamos a transformar a la víctima en victimario y que volvamos eventualmente a un punto en el cual parece ser que una nación, un Estado libre, soberano, democrático, no tenga derecho a su salvataje, que no tenga derecho a su resistencia, que no tenga derecho a su defensa. Pero bueno, para eso estamos aquí, para instilar un poquitito de que todavía existe algo de moral, por lo menos en el pensamiento judío, que existe algo de ética que nos debe llevar de una u otra manera, una y otra vez, hacia algo que sea trascendente. Porque si tenemos que mirar la realidad como hoy se nos plantea, entonces creo que la intrascendencia ha ganado su partida, pero por sobre todas las cosas, lo que gana la partida es la indiferencia, la apatía y por sobre todas las cosas el dedo que acusa. Y así nos encontramos en una sociedad que trata de superarse cada día, una sociedad que tiene, por cierto, todas las dificultades de una sociedad posmoderna, pero que en última instancia no deja de, de emocionarnos, de estremecernos, esta solidaridad que nace cada vez que uno de nuestros hijos, que son los soldados de Am Israel, se aleja de este mundo físico,
ayer sin más, aquí en Ranana. Esa demostración de miles de personas que en última instancia no conocen, pero que se abrazan con una familia aún desconocida, que no son ciudadanos de aquí, solamente su hijo era Hayal Bodet, era un soldado. A la bendita memoria de Ilan Cohen, Hashem Yikom Damo, quiera el Todopoderoso vengar su alma, es que queremos instalar este último punto en la conferencia de Rab Wolbe sobre lo que es Itponenut, sobre lo que representa este mirar en profundidad, esta mirada que construye y esa otra mirada que me da una comprensión sabia, inteligente y por sobre todas las cosas una, una mirada analítica. El último punto que Rab Wolbe nos habla hoy en este Erev Shabbat Kodesh es Akashá Ba'avodota Itbonenut. ¿Cuál es la más difícil, la más compleja de las tareas estas de Itbonenut? De esto que debemos eventualmente tratar de mirar en profundidad, extraer sabiduría y sabias conclusiones. Dice que la tarea más difícil de Itbonenut, ¿saben qué es? Itbonenut Be'atzmenu, la Itbonenut en nosotros mismos. Dice, tal vez después de que hemos prologado todo el concepto a lo largo de estas 8 conferencias de cómo la persona debe prepararse, estudiar, adiestrarse para poder observar al prójimo. Entonces, tanto nos hemos reflejado en ese prójimo que comparte con nosotros la vida y cuánto tenemos que ponernos en ese lugar. Tal vez eso, dice el Rab, puede ser que aliviane el hecho de que podamos ahora no mirar hacia afuera, hacia el otro, sino mirarnos a nosotros mismos. Y por cierto, decía que para eso también tenemos que sumar 2 factores, la mirada y el oído, el audio y la visión. Debemos vernos a nosotros mismos, dice Rav Wolbe Zatzal, caminando, estando sentados. Debemos distinguir, discernir en nuestros movimientos y debemos aprender qué nos enseña cada movimiento. Cuántas fuerzas y cuántos midot, atributos, cualidades interactúan entre ellos. Vamos a escuchar a nuestro propio ser hablando. Cuando hablamos nosotros, ¿sobre qué hablamos? ¿De qué forma nos expresamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Y con qué fuerzas y desde qué fuerzas y atributos la palabra nuestra es que surge? Bueno, llegamos a la última parte de este escenario y entonces obviamente tenemos que hablar de nosotros. Y no hay nada más trascendente que poder hablar de nosotros y no como siempre nos miraron los Jajamim en la Gemara que dice Adam, Karoble Atzmi. La persona suele quererse mucho a sí mismo y por lo tanto como se quiere a sí mismo no trata de ver sus defectos, sino que por sobre todas las cosas pondera sus virtudes. Bo'u re'eh, dice el Rab Wolbe, te invito a que veas conmigo las palabras del Sefer HaYashar. El Sefer HaYashar es el libro de la rectitud o el libro de los rectos. Está atribuido a quien fue un nieto de Rashi. Se lo llama Rabbeinu Tam. Por cierto, ustedes habrán escuchado el nombre de Rabbeinu Tam más allá de los comentarios al Talmud, que son las Tosafot. Pero Rabbeinu Tam tiene 2 asociaciones. Uno, habrán escuchado que Shabbat, por ejemplo, termina en el horario de Rabbeinu Tam. Hay quienes terminan el Shabbat. Hoy nosotros Shabbat, mañana terminaremos 20 y 20. Y aquellos que terminan, según Rabbeinu Tam, van a terminar a las 20:50. Quiere decir media hora después. ¿Qué significa que terminan media hora después? Simplemente que quieren seguir agregando a la santidad del Motzei Shabbat algo de la santidad del Shabbat. Y ese es el horario llamado de Rabbeinu Tam.
Y van a ver que muchas sinagogas continúan con esa tradición de terminar Rabenu. ¿Qué otro concepto han escuchado de Rabenu Tam? Los tefilim de Rabenu Tam. Quiere decir, nosotros utilizamos un par de tefilim, pero en general van a ver que a veces hay personas que cuando termina una parte de la tefilá de la mañana, se sacan los tefilim y todavía no hemos terminado la tefilá, y de repente se sacan esos tefilim que se pusieron temprano a la mañana y los cambian por un segundo par de tefilim. Ese segundo par de tefilim son los tefilim de Rabenu Tam. Hay otras personas que tienen dos tefilim puestos en la cabeza y dos en el brazo. Son mucho más pequeños los tefilim y ponen uno que es de Rashi y otro que es de Rabenu Tam. O sea que hay dos tipos de tefilim. Y uno dice, no alcanza con uno, que tenemos que tener dos. En realidad, el secreto de ser dos es porque todos los tefilim, uno o el otro, tienen en su interior escritas cuatro perashiot. Cuatro perashiot. Quiere decir, dos pertenecen al Shema Israel, la primera perashá, Be'ahavta, y la segunda perashá, Be'ayayim Shamoa, y luego dos perashiot que hablan sobre Kadesh Li Kol Bechor. Quiere decir, aquella mitzvah ordenados después de la salida de Mitzrayim de consagrar a todos los primogénitos. Bien, son cuatro. Bueno, en el de Rashi, la disposición es 1, 2, 3, 4. Y en el Rabenu Tam es 3, 4, 2. No, vamos a suponer que es así. Lo que cambia es la disposición. Y entonces, a veces están las personas que siguen algún criterio de sus maestros que les dijeron que hay que respetar tanto el tefilín de Rashi como el tefilín de Rabenu Tam. Bien, bueno, eso es toda la disquisición que tenemos con respecto a Rabenu Tam. La salida, obviamente, del horario de Shabbat, que es media hora más tarde siempre de la hora habitual, y después los tefilim, que también se le atribuyen a Rabenu Tam. Aquí Rabolve nos trae eventualmente un comentario de un libro, Sefer HaYashar, que se atribuye a Rabenu Tam en el quinto pórtico, el quinto capítulo, con respecto a lo que representa eh, Asharat Hanef, la permanencia del alma. Dice el libro Sefer HaYashar, Anu Roim Ki Hanefesh, nosotros vemos que el alma vital, Nefesh significa todo aquello que te produce movimiento, actividad, aquello que te siente y que te hace sentir que estás permanentemente vivo. Nosotros vemos que el Nefesh, y es la Da'at Lilmot, o la Yesh Ba'olam, tiene el alma vital un conocimiento singular para poder aprender y estudiar todo cuanto hay en este mundo, en este universo. Veyesh la Da'at Ajeret, pero no solamente ese ansia de ese conocimiento por conocer lo que hay en este mundo, sino que hay otro conocimiento superior de aquel, del primero, del conocimiento del mundo, va Teida Atzma, a partir del cual se conocerá ese alma a sí mismo, Betedá Yediata, y será consciente de ese saber, Bezoi Da'at Da'at. Y dice Rabenu Tam, este es el conocimiento del conocimiento. Vaya, un conocimiento general, externo aparentemente, y otro conocimiento que es ya pluripotencial, que es interno. Da'at a da'at, el conocimiento del conocimiento. Uvedad zo, krova el Boreit baraj. A partir de ese conocimiento del conocimiento, el alma, obviamente, está cerca hacia el Boré, hacia el Creador bendito sea. Dice el libro Sefer Yashar, atribuido a Rabenu Tam, כי האדם בשעת לידתו הוא כבהמה.
Porque nosotros los seres humanos en el momento que llegamos a este mundo nos asemejamos mucho a un animal. Bekasher y Knedat. Y entonces cuando cada uno de nosotros adquiramos ese conocimiento, esa sabiduría, esa conciencia, entonces estaremos en un grado más elevado que el animal. Veim yaflik beda'atu bejochma, pero en caso de que tú apliques a ese conocimiento, yaflig quiere decir tomar rumbo, zarpar como los barcos, quiere decir alejarse en cuanto a prolongar ese conocimiento y esa sabiduría. Entonces dice, Tirhak merhak gadol minaber, se va a alejar una distancia sumamente grande de aquel animal. Betale nafsho lemala eliona. Y por lo tanto ese alma habrá de ascender a un nivel muy superior. Mipnei shei choshevet bidvarim elionim, porque ese alma ahora ya no está solamente atareada con las cosas comunes y terrenales, llamémoslas así, sino que con conceptos eleterios, elevados, singularmente importantes. De Alken y Elioname. Y por lo tanto, ese Nefesh llega a alcanzar su cenit, su cumbre más elevada. Veim titasek lachshov beinyanei amorei barach tosif ma'ala. Dice, y si ella continúa en ese estadio, perdón, pensando en todos los temas inherentes al Creador, bendito sea, ese alma seguirá elevándose, adquirirá un grado adicional. Ve'im tiye yodat atzma, y si ese alma va a asumir un conocimiento propio, interior, esencial de su esencia, tahpil ma'alata, habrá de duplicar su valor, su elevación, kama peamim, varias veces. Y vedat atzma yodat adeot kulan, porque el dat en sí mismo, ese conocimiento del conocimiento en sí mismo, ha alcanzado toda la sabiduría, todo el saber. Kijola deot kerulot betojanefes, porque todos los saberes, los conocimientos, la sabiduría, todas están incluidas dentro del nefesh, dentro del alma. Mi maestro decía, Volve, el rabino Utner, que fue autor de un libro maravilloso llamado Pajat Yitzhak, el temor de Yitzhak. Mi maestro, cita directamente el Rab Volve, nos transmitió y nos dijo que una vez estaba sentado otro de los grandes protagonistas del mundo del Musar, conocido como el Saba de Slavotka, el abuelo de Slavotka. Slavotka es una localidad de las tantas localidades que estaban en Europa Oriental, de donde nacieron todas las cortes hasídicas. ¿Sí? Acuérdense que siempre les dije, las cortes hasídicas no es una sola. Quiere decir, Lubavitch es una de tantas cortes hasídicas. Tadmer es otra, en este caso Slavotka es otra, Mir es otra. Todas son cortes del Hasidut. Yo siempre recomiendo a todas las personas que quieran conocer un poquitito de esto, pero no estudiando historia, pueden leer parte de la obra de Isaac Bashevis Singer, Alaba Shalom, Premio Nobel de Literatura en Yiddish, donde uno puede conocer y reconocer cada uno de estos espacios maravillosos que tenían que ver con los distintos shtetl. Shtetl no tiene traducción, son como pueblitos donde vivían un puñadito de judíos. Puñadito pueden ser 100, 200 o 300. Y cada shtetl, cada pueblecito tenía su rebe,
Entonces era de aquí y de allá y de más allá y de más acá. Y era fantástico. Todo eso lo incineró el nazismo, para que entiendan ustedes. Todo eso, el holocausto, fue lo que Mamash quemó para siempre. Pero sin embargo, obviamente, nos quedan los recuerdos y nos quedan las enseñanzas. Entonces, el Rab Wolbe nos dice que su maestro, el rabino Hutner, autor de un libro, insisto, muy interesante, Pajat Yitzhak, el temor de Yitzhak, nos contó a nosotros que una vez estaba sentado el abuelo de Slavotka, quiere decir nuestro gran maestro, que su derecho, su zehut, nos defienda a nosotros, estaba sentado con sus grandes alumnos y empezó a pensar en voz alta. Haneshama Gedulá mi malachim. Decía el Rebbe de Slavotka, el alma es más grande que los ángeles. Nimtza, por lo tanto, si yesh la Adam gilui beatzmo, que si el ser humano logra tener una revelación de sí mismo, Gadol Gilui Ze mi Gilui Eliyahu. Esa revelación, ese descubrir y descubrirse del ser humano, descubrirse quién es, a partir de esa concepción, ¿no? La Neshama es más grande que los malajim. Entonces, ese revelarse, ese descubrirse que cabe en cada uno de nosotros es más grande de la revelación, del descubrimiento de Eliyahu. Pero claro, dice Ravolve, eso lo dijo el rabino, el abuelo de Slavotka, que era un hombre que tenía una capacidad realmente impactante. Pero Ravolve dice, wow, cuán difícil, cuán duro es poder llegar a un descubrir mínimo, algo básico de la verdad sobre uno mismo. ¿Nos conocemos verdaderamente? Estará preguntando Ravolve. ¿Sabemos verdaderamente cómo somos? ¿O estamos forjados solamente por lo que piensa el afuera de nosotros? ¿O por lo que nosotros queremos que el afuera piense de nosotros? ¿Conoce el ser humano ese aspecto esencial de quién es él? Acuérdense que estamos hablando ya del final, ya la última Itbonenut, que ya no tiene que ver con mi prójimo. Ya me siento cómodo haciendo Itbonenut con mi prójimo, viéndolo a él. Ahora me tengo que ver a mí mismo. Y ahí viene la gran dificultad. Dice, podré descubrir algo de la verdad sobre mí mismo. Dice, voy a traducir a Revolve, por favor, no lo tomen de mi parte. Kama anu oavim lerramot atzmen. Cuánto nosotros amamos, nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Uleatzdik atzmenu, y justificarnos a nosotros en todo lo que hacemos y hablamos y pensamos. Y yo creo que es una gran verdad. Una gran verdad. Claro, ojalá que el libro llegue a su objetivo, pero más que el libro llegue a su objetivo, yo brego, siento, quiero que yo llegue a ese objetivo. Porque en última instancia lo que necesitamos es eso. A final de cuentas, ¿qué es el mundo de moral y ética? Esto no es un aprendizaje ni primario, ni secundario, ni terciario. Es un aprendizaje para toda la vida. Es algo que uno debería proponérselo desde la perspectiva cotidiana, pero bueno, ¿cuándo verdaderamente pensamos en nosotros? Siempre estamos en una situación a veces compleja. Dice, ¿cuánto nosotros amamos engañarnos a nosotros mismos y justificarnos en todo lo que hacemos, decimos y pensamos? Afilu dice incluso, lo kol lomet musar. No toda persona estudiosa de musar mesugal leitachzer y leatzmo, tiene
condiciones de ser cruel consigo mismo. O sea, no, cruel no quiere decir ser malo, sino ser crítico con uno mismo. Nos cuesta mucho. Ya lo dije antes, Adam Karov Leatzmo, no lo dijo Ramborbe, lo dijo la Gemara. El ser humano se encuentra muy cercano a sí mismo, se quiere. Y entonces dice, no toda persona que estudia Musar alcanzará verdaderamente a ser riguroso con él mismo y romper la máscara de su rostro con la cual él aparece delante de sí mismo. Wow, qué difícil, ¿no? O sea, cada vez me veo de que soy yo cuando estoy en cualquier circunstancia, incluso en esta, soy yo o no soy yo. Difícil, dice el Rab. No todo aquel que estudia Musar, que puede ser una nota maravillosa de amparo del Musar, como yo digo, está dispuesto a ser riguroso con sí mismo y romper, quebrar esa máscara de su rostro con la cual él aparece delante de sus propios ojos. Gam et atnai arishon, también la primera condición para toda itponenut beatzmenu, para toda mirada profunda, analítica, esa itponenut que tiene que haber una mirada inteligente sobre nosotros, le cayen. Es muy difícil de alcanzarla y cumplirla. ¿Y cuál es? Es una hora de itbodedut. Una hora de itbodedut. Una hora en el cual podamos estar nosotros con nosotros mismos. Eso se llama itbodedut. Eso no significa ser un aislamiento, hacer un aislamiento total. Una hora, está diciendo. Como aquello que el Pirkei Avot explica a toda persona que no tiene una hora para sí mismo o un lugar para sí, no merece llamarse ser persona, Adán. Entonces, una hora para sí, dice de Itbodedut, en la cual uno está fuera de todo lo que representa el mundanal ruido. A veces el otro no entiende, el otro que está cerca mío, me refiero, no entiende esto que yo necesito tiempo para mí. Ese tiempo para mí, el Rambolbe lo llama Sha'at Itbodedut. Y esa Sha'at Itbodedut representa un tiempo en el cual tú te dedicas a ti. Me dedico a mí, no es que yo en ese momento me dedico a la pintura, o a escribir un poema, o a escuchar radio, o a escuchar música. No estamos hablando de eso, estamos hablando de She'at Itbodedut. Rab Wolbe dice, lo más difícil, también la primera condición para todo Itbodedut en nosotros mismos, es la más difícil de cumplir, o es difícil de cumplir, que es Sha'at Itbodedut. ¿Por qué? Dice, porque la mayor parte de los seres humanos se suelen escapar de la soledad. A nadie le gusta estar solo, eventualmente. וכאשר פעם המצב כופה עליהם שעה כזאת, y cuando a veces las circunstancias casi que nos obligan a esa hora en la cual estamos solos, no tenemos miedo. No. Cuando dice lo que sentimos es aburrimiento. No podemos, pero esto tenemos que saber, dice el Rab. המשתעמם בשעה של בדידות ולגמרי רחוק מעצמו. Una persona que suele aburrirse en una hora de soledad está absolutamente lejano de sí mismo. Yo pienso que las palabras de Revolve son muy ciertas, más allá de serias. Yo pienso que son ciertas. Es más, a veces tenemos miedo de alcanzar ese estadio de soledad. No sabemos estar solos con nosotros mismos. Necesitamos permanentemente algo. Hoy, claro, nos llama el WhatsApp o el mail y de repente nunca estamos solos. ¿Cómo hacemos?
no veo la hora de la tefilá. Yo en la hora de la tefilá no estoy solo. Voy a estar, obviamente, con Akadosh Baruj Hu, pero los teléfonos de alrededor empiezan a sonar. El mío no suena porque está apagado o está en modo avión o está en vibrador y no se escucha absolutamente nada. No me justifico. Estoy diciendo lo que me pasa alrededor. No estoy hablando de nuestro Bet Midrash en particular en días de semana. Estoy hablando de los lugares donde habitualmente uno hace tefilá. Ese momento que es necesario para poder concentrarse, poder estar allí y poder estar con él. De repente yo también me salgo de ese lugar. El Rab dice, si yo me aburro de estar solo, estoy completamente lejos de mí mismo. Dice el Rab, Mina Ejreach, por lo tanto, resulta cuasi obligatorio que podamos entrenarnos, estudiar, practicar la itbonenut con nosotros mismos. Que podamos verdaderamente desarrollar esa capacidad de ver, de comprender, esa mirada inteligente y que construya para con nosotros mismos. Y para eso vamos a tomarnos tiempo del estudio de Musar cada día. El Musar se estudia cada día. Sería bueno, ¿no? Para estar sola conmigo misma. Eh, bueno, y Grace, ¿cómo estás? Gracias, querida. Eh, Shabbat podría regalarme esa posibilidad, pero solamente una hora, porque Shabbat es el espacio natural para compartir. Compartir con la familia, compartir con la pareja, compartir con el esposo, compartir con los padres, compartir a filo con algún amigo. Pienso que hay espacios y espacios dentro del Shabbat. Hacer del espacio solamente una isla en la cual uno se sienta aislado del resto, ahí estamos hablando de aislamiento, eso no es bueno. Ahora, el Eidbodedut, sí, es bueno que en Shabbat uno tenga un tiempo para pensar, para ordenarse, para, para darse ese sabor tan dulce de lo que representa pensar en uno mismo. Y eso no significa ser egoísta. Esto es la necesidad básica de poder nosotros, eventualmente, ser considerados ante todo con nosotros mismos. Así que en esa parte puedo estar de acuerdo. En todo el Shabbat no lo diría. Entonces dice el Rab, ¿cómo poder practicar eventualmente? Gracias a ti, querida. Eh, ¿Cómo podemos entonces entrar a esa itlamdut, a ese entrenamiento? Dice, bueno, ok, tomemos 10 minutos de nuestro estudio de Musar diario. Lo estoy pensando seriamente, pero lo que se necesita es un poquitito de tiempo y un poquitito más, mucho más de contenidos. Me encantaría pasar todos los días unos minutos de Musar. Me encantaría compartir, así como lo hicimos en Pesach, me encantaría. No porque me gusta figurar y estar en todas partes, la verdad que no, pero me gusta pensar, me gusta ayudar a pensar, me gusta compartir. Y todo aquel que lo quiera escuchar sería fantástico. Bueno, lo vamos a analizar. Ojalá que cada uno nos dé primero la sabiduría necesaria y la comprensión necesaria para poder construir este pequeño puente de Musar. El Rab dice que para poder hacer esta práctica y entrenamiento, tomemos el tiempo del estudio de Musar cada día 10 minutos y una vez a la semana, atención Grace, Ratzui Beshabbat, el Rab te está dando la razón. Y una vez a la semana, preferentemente en Shabbat, dice el Rab, Nitbodet y matzmenu hatzi sha'a. También me da la razón a mí. Nitbodet, en Shabbat vamos a estar solos media hora. Yo dije una hora, ¿no? Así que bueno, Rab es mucho más exigente, media hora nada más. Qué bueno. Bueno,
yo esa media hora la tengo, está claro. O sea, tengo la suerte de siempre, cuando termina el Shabbat, cuando termina el Shabbat, cuando terminamos la cena de Shabbat, ya están los invitados que se han ido de casa, bueno, uno ahí tiene un tiempo para poder estar solo y puede ser solamente pensar un poquitito en todo lo que ha pasado en toda esta semana y tener ese recaudo de cómo actué, si actué bien, si actué mal, si estuve adecuadamente bien, si pude cumplir con las, ah, las pretensiones, comillas, de aquellos que me necesitaron y que pude cumplir conmigo mismo también, hablando de lo que yo siento desde el corazón. Por lo tanto, dice media hora de estar con nosotros en Shabbat en Itpodet. Dice, y seguramente este aprendizaje y esta práctica no nos va a ser fácil, al menos desde un principio. Nos va a ser muy difícil. Van a pasar mucho tiempo, muchos días, hasta que nos acostumbremos en esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, humana hace, es de jerejil en Afshenu. Esta es una cuestión casi obligada para nuestro ser vital. Entonces dice, nuestros sabios de bendita memoria nos propusieron dos consejos como para poder sortear la transgresión, el pecado, el error. Cita entonces el Pirkei Avot. En este caso, el segundo capítulo de Pirkei Avot, la primera Mishnah. Este Shabbat pasado empezamos a estudiar Pirkei Avot. Estamos en la mitad del primer capítulo. Baruch Hashem. Siempre es bueno empezar a estudiar y siempre es bueno reflexionar junto con la gente que viene a estudiar el Beta Knesset. ¿Qué dice la Mishnah en Perek Bet? Istakel bishloshat barim ve'in ataba lide avera. Mira, observa tres cosas y tú no vas a alcanzar el lugar de la transgresión. Da male mala minja. Tienes que tomar conciencia de qué hay por encima tuyo. Y la Mishnah responde, por supuesto, un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones son escritas en un libro. Esas son las tres cosas. Un ojo que ve, un oído que escucha, y parece ser que hay una mano que escribe todo lo que nosotros solemos hacer y decir. Después, más adelante, ahora observa tres cosas y tampoco caerás en la transgresión. Ahora son diferentes. Es capítulo 3 de Abud. Dame Ain Bata, tienes que saber de dónde vienes. Uleana Taulej, y hacia dónde tú te diriges. Bilefneimi ata atid liten din becheshbon. ¿Y delante de quién? En el futuro, después de 120 años, tendrás que dar tu din becheshbon, tu balance final. Pregunta la Mishnah, Meain Bata, ¿de dónde venís? Mitipa Seruja. Venimos de una gota fétida. Quiere decir, venimos desde el punto de vista físico de lo que es la conjunción de un óvulo con un espermatozoide, que es una gota fétida. Así la llama la Mishnah. O sea que venimos prácticamente de la nada, de la nada. Uleana Taulej, y hacia dónde tú te diriges, a un lugar que hay polvo y gusanos y podredumbre, perdonando la palabra. Quiere decir, me puso los dos extremos, ¿no? La gota fétida aquí y aquí me pone el polvo de la tierra y los gusanos. Y delante de quien tú darás eventualmente tu balance final. Delante del Rey de los Reyes, el Santo Bendito. Esta es la Mishnah. El mundo de Musar se apoya mucho en el Pirkei Avot, mucho, 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 porque siempre es un aprendizaje natural. Y entonces dice Rab, Itbonenut b'mashel mala meitano. Esa mirada con respecto a lo que está por encima nuestro depende, dice, está condicionada
be'emunah hushit chazaka, asher ba adain lo asad. Esa itbonenut, esa mirada inteligente, profunda de lo que hay por encima nuestro, está condicionada por una emuná ushit, por una fe sensorial fuerte que todavía no nos hemos ocupado de ella. La segunda istaklut, la segunda mirada, está más cerca a nosotros. La primera que era, ¿qué es lo que hay por encima de ti? Un ojo que ve, un oído que escucha y todas tus obras que son escritas en el libro. Eso se necesita una emuná hushit, una fe sensorial muy grande, la cual todavía no nos hemos ocupado. Lo segundo que era, mira tres cosas y tú no vas a caer en el pecado. ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y delante de quién tendrás que rendir cuenta. La segunda dice, ya está más cerca a nosotros. Y si nosotros deseamos, anhelamos conocernos a nosotros mismos, vamos a tener que sumar esta istaklut, esta observación que hay por encima tuyo, que hay de dónde vienes, hacia dónde vas, y delante de quién tendrás que rendir cuentas, lo vamos a tener que poner también en el ámbito de esa itponenut. Zohi Aemet. Esa es la verdad. Nuestras vidas son un delgado y fino hilo que se tensiona, que se hace tenso entre el nacimiento y la muerte. De los dos extremos estos, no podremos recibir una temuná amitit, un cuadro verdadero de nosotros mismos y de nuestra vida. No podemos de los extremos. Entonces tenemos que hacer algo, dice el Rab. Zot na'aseh. Hagamos algo diferente. Dice el Rab, Im kvar itzlachnu leakir atzmenu k'tat. Si ya hemos logrado, si pudimos ya conocernos a nosotros mismos un poquito, hasta que la figura ameuvetet beyoter meatzmenu itenapsa, hasta que esa figura, la más torcida, la más tergiversada de nosotros mismos, se hizo trizas, se rompió, entonces tratemos de entrenarnos, de practicar de Istaklut, Me'ayin Ban. Entonces empecemos a ver desde la realidad de dónde venimos, hacia dónde vamos y delante de quién nosotros somos responsables de cada acción, de cada palabra, de cada pensamiento. Volveremos a esto en el Sha'ar Revi'i, estamos en el segundo Sha'ar, segundo pórtico. Volveremos en el cuarto pórtico. El cuarto pórtico habla de Ma'arejet HaChaim, nada más y nada menos, el sistema de la vida. Dice Rav, mis queridos y queridas, Lesiumo Shel Perek Ze Nomar, para finalizar con este capítulo que habló sobre la Itbonenu, esa mirada que construye, que aprende, que desprende, que analiza, que estudia. Vamos a decir para terminar que la Itbonenut es Midat Oshro Shel Adam. ¿Sabes lo que es la Itbonenut? Es la medida de tu riqueza como ser humano. Quien tuvo el mérito de este atributo, de esta cualidad, se abre delante de él un mundo completo para poder observarlo, para poder aprender de él, para descender en la profundidad de muchísimas e infinitas cosas. Y nada en este mundo no es pequeño, suficiente o demasiado grande para que yo no me dedique a esa mirada inteligente y aprenda de eso. Umikulam y de todos ellos voy a poder obtener el conocimiento, el reconocimiento de palabras maravillosas. Y cuán pobre e indigente es el ser humano que se encamina en su mundo, dice el Rab, como un ciego, como un no vidente, bli itbonenut, que no puede ver,
que no puede prestar atención inteligente, donde todas las cosas de este gran mundo no le dicen a esa persona absolutamente nada. Hubo o re'e besof perashat Kitabo. Si quieres una apoyatura, dice, mira, te comparto lo que dice el final de Perashat Kitabo, el libro de Devarim. Ushmartem et divrei abrit azot. Y habréis de cuidar, preservar las palabras de este pacto. Vasitemotam, no solamente cuidar, sino hacer las palabras de este pacto. Levantas kilo et kol asher ta'asot, a fin de que prestes atención inteligente a todo cuanto tú vas a hacer. Ubetergum Yerushalmi, y la traducción de Yerushalmi, quiere decir de Jonathan ben Uziel, Betavdun yatehon min biglal de itbonenun yat kol de mitabdu. Dice, y habréis de hacer las mitzvot basitemotam. Dice, levantas kilo. ¿Qué significa levantas kilo? El Targum Yerushalmi dice, cumpliréis estas mitzvot biglal de itbonenun yat kol de mitabdu, para que podréis estar tebuná, itbonenut, con todo aquello que vosotros hacéis. Itbonenut. Así termina el Targum, la traducción. Por lo tanto, que el tajlit de toda la Torah, kulá, el objetivo de toda la sagrada Torah, es la azotenu le mitbonenim bechol ha'ma'asim. Todo el objetivo de nuestra Torah, mis queridos, si ustedes descubren cada Shabbat algo nuevo de Rab, es cuál es el objetivo de la Torah, es hacernos de nosotros mitbonenim. Mitbonenim es binah, inteligencia, mirar, observar, construir también, en todas las acciones, en todas las cosas. Dai bazeh, suficiente será con esto, lejazekenu, para que nos dé fuerza y vigor de los nitne sheminach midat itbonenut, para que jamás te abandonemos, atributo de la itbonenut. Eso es lo que te hace persona, eso es lo que te hace humano, y eso es lo que te hace, ¿por qué no? Yehudí, está diciendo Radbol. Aquí termina este segundo capítulo y entramos en el capítulo 15. Este capítulo, no, perdón, no es segundo, estudiamos Itbonenut, ya les voy a decir de qué se trata, el capítulo 14, ahora entramos al capítulo 15. ¿Saben lo que es el capítulo 15? Un capítulo apasionante. ¿Saben cómo se llama? Creo que en lo personal es el más emotivo, porque creo en cada palabra de estas y me conmueven también. Este capítulo se llama Hakarat Atov. Hakarat Atov es reconocer el bien. Quiere decir ser agradecido. Así va a empezar nuestro próximo encuentro con Ramón. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach. Besat Hashem, que nos encontremos siempre con Besorot Tovot, que solamente sepamos de Besorot Tovot, de estos queridos hermanos secuestrados, que cada día su número desciende más y más y más y más. Esperemos que ellos lleguen verdaderamente con vida. Shabbat Shalom. Un fuerte abrazo y muchas gracias.